Las vacaciones siempre son un tiempo muy agradable y a la vez es un tiempo peligroso si no tenemos una actitud correcta para enfrentarla. Y creo que es un tiempo para determinar en nuestra vida una actitud muy centrada en la vigilancia, en examinar nuestros caminos, nuestros pasos, examinar nuestras decisiones, nuestro movimiento. Debemos definir bien por qué hacemos las cosas y hacia dónde nos dirigimos en lo que nosotros hacemos. Por eso en esta mañana yo quiero hablarles a ustedes del tema el llamado divino a la vigilancia, porque en todo el Nuevo Testamento, siempre hay un llamado a examinar, a revisar detenidamente lo que estamos haciendo en todas las áreas, nuestro camino, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, y también examinar los motivos del corazón, porque no te olvides, Dios no trabaja en sí con la acción, sino con el motivo de la acción. Y eso es muy importante. Hay acciones que se ven muy bonitas. Una de ellas, y popular, fue un héroe. Lo han hecho un héroe. En la realidad se considera que no fue así. Pero el hombre ha hecho de sus acciones un héroe. Y fue el señor Robin Hood. Y es un héroe. Es una imagen para promover la lucha por lograr la igualdad dentro de la sociedad, entre ricos y pobres, que seamos uno. Pero resulta que este señor, para lograr que el pobre no fuera tan pobre, lo que hacía era que le robaba al rico. Entonces, un buen motivo, pero una mala metodología. Igual puede ser usted y puedo ser yo. Puedo tener buenos motivos, pero puedo tener metodología equivocada, formas equivocadas. Y por eso es que el apóstol y todo el Nuevo Testamento está marcado por un llamado a examinar. Y normalmente cuando hablamos de esto, siempre la Biblia utiliza una expresión bíblica, y es la expresión mirar. Porque la palabra mirar implica analizar, pensar bien, considerar, examinar. Es una responsabilidad la que viene sobre nosotros. Y el Nuevo Testamento, juntamente con el Antiguo, pero sobre todo el Nuevo Testamento, está muy marcado por la palabra mirar. ¿Por qué? Porque nuestro camino es un camino donde nosotros estamos por la misericordia de Dios. Pero para mantenernos en el camino, eso está relacionada con la decisión que yo tome. Por eso hay personas, por ejemplo, dos personas pasan aquí, aceptan a Jesús, tienen la oportunidad de estudiar, de orar, de hablar con Dios, de presentarse ante el Señor, de caminar correctamente. Pero de aquí a un tiempo uno de ellos se apartó de la fe, pero el otro perseveró. Es más, llegó a ser hasta misionero. Entonces la pregunta fue, ¿dónde estuvo el problema? Del uno y del otro. ¿Por qué uno lo logró y el otro no lo logró? Hay una sola razón. Uno hizo la parte que le correspondía, el otro no la hizo. Porque escuchen, Dios nos llama y nos limpia para volvernos a lobos cenagosos. Él llama y limpia para que permanezcamos hasta que Él venga. Entonces, yo debo entender como cristiano que el Nuevo Testamento hace un llamado a que yo siempre examine mi caminar, mi andar, mis sentimientos, mis emociones, porque Dios necesita y busca que yo permanezca. Pero en el reino de los cielos ninguno de nosotros es un robot. Ojalá fuéramos un robot, sobre todo con la tecnología de ahora, ¿verdad? Así que después de tiempo, ¿aló? Sí. Me saca el chip, me le coloca nueva información y me lo vuelve a introducir. ¿Sí? Entonces yo parado para enfrentar todos los problemas, porque tengo un chip, pero no es así. El único chip dentro de usted es el corazón. Y la única actitud que Dios necesita es un corazón limpio e íntegro ante el Señor. No existe, y eso se lo digo con toda claridad,
no existe corazón sincero e íntegro ante Dios que se aparte. Se lo quiero repetir. No existe ningún corazón sincero e íntegro ante Dios que se aparte. Porque es sincero e íntegro y al final se aparta, entonces el Evangelio no es poder de Dios. Pero Pablo dijo a los Romanos 1:16, no me da pena el Evangelio, porque es poder de Dios. Poder para permanecer, poder para triunfar, poder para lograr el objetivo de Dios. Pero yo tengo que poner de mi parte. El término más común encontrado en las Escrituras del Nuevo Testamento como un llamado a examinar nuestro camino para no alejarnos, es la expresión mirar. Y esta expresión bíblica nos habla de poner atención a lo que hacemos, examinar bien la acción que estamos tomando, porque una acción es buena o mala, lo determina el objetivo y los motivos. Comparar y definir entre lo bueno y lo malo. Cuando yo miro, yo comparo y digo, este es el camino correcto. Es un llamado a escoger bien. Cada vez que la expresión bíblica dice mirar, es eso. Llamar a examinar si lo que estoy haciendo es lo correcto. Tengo una pregunta para todos nosotros, para que miren lo que es la vida cristocéntrica. ¿Cuántos, oye, esta pregunta es de peso, cuántos de los que van a salir de vaca, no de todos, sino de vaca, de vacaciones, antes de comprar el tiquete oraron a Dios y dijeron, Señor, quiero ir a la República de Tumbaco, pero ¿es tu voluntad? ¿Es el tiempo? ¿Es el momento? ¿Es de una verdad? La mayoría de nosotros vimos el tiquete en internet, lo compramos y ni siquiera hablamos con Dios. Y después que lo compramos, estamos diciendo, Señor, ve con nosotros, ve con nosotros. ¿Qué le parece? Está el chiquillo que está en la casa y el papá le dice, no te pongas a mover los bloques que están allí. Y de repente usted escucha el grito del hijo, papá, ayúdame. Y usted corrió, ¿qué ocurrió? El bloque se me cae. Y a veces el bloque se nos está cayendo y queremos que Dios nos levante el bloque, pero Dios nunca le llamó a usted a mover los bloques. Entonces cuando usted y a mí me ocurre algo y las cosas no van, tengo que preguntarme, ¿dónde estuvo mi error? Porque somos buenos para decir, Señor, ¿dónde estuvo tu error? ¿Sí? Yo hablé contigo de este viaje y el Señor dice, pero me hablaste cuando ya estabas en el avión. Claro, me monté al avión, Señor, que no se caiga, Padre, guárdame. Venga tu reino, ahí entregamos todo. Pero lógico, ya estamos dentro del avión. La clave era orar antes de montar. No, perdón, me equivoqué. Antes de comprar el tiquete. Mirad. He querido recoger en la escritura las advertencias. Y he procurado ver cuáles son las más fuertes dentro de la Biblia cuando dice mirad. La primera de ellas es que hay un fuerte llamado de parte del Señor con este término para que nosotros evitemos el pecado. Es un marcado llamamiento, porque aunque en mí está la naturaleza caída del pecado, en mí también, por el Espíritu de Dios que mora en mí, está la decisión de decir, no puedo continuar en este pecado. De mí depende. Veamos lo que dice Mateo 5:8. Hoy vamos a usar mucho la Biblia. Trajo su Biblia, ¿verdad? Usted sabe lo que tiene que hacer si no trajo una. Mateo 5:8. Observe bien el llamado a examinar bien para evitar el pecado. Dice el texto,
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Si nosotros examinamos y miramos siempre nuestro corazón para que esté limpio, le puedo garantizar que en ningún momento tú y yo caeremos en el gran problema de caer en pecado. Ese mismo texto de Mateo, capítulo 5, versículo 28. Observen. ¿Lo tiene? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mire que es un llamado, una advertencia a que examinemos lo que hay en nuestros corazones. Aquí lo relaciona con el adulterio, pero la codicia es un problema en todas las áreas. Y dice, mire, cualquiera que mire, tenga cuidado, quítese de allí. Es una advertencia. Sobre todo en este verano donde la gente en vez de forrarse, se desforra, ¿verdad? Entonces tú y yo como hombres de Dios, sobre todo esto es un llamado a los varones. Porque usted sabe que nosotros los varones, nuestro problema no es cuando la chica habla bonito, sino cuando viste mal. ¿Sí? Una mujer por lindo que hable, si es puerta, tiene un problema porque la gente le mira, ¿no le parece? Oiga, pero por feo que hable, si tiene cuerpo de guitarra y española, hay un gran problema. ¿Sí? Entonces es allí donde Dios hace un llamado y dice, cualquiera que mira, cuidado, tenga cuidado. Es un llamado a mantenernos alejados de esa actitud. Es un llamado. Y no solamente lo marca, no solo allí hay un llamamiento a detenernos, a no ir más allá de lo que estamos haciendo. Miren lo que dice en el capítulo 7, versículo 3. ¿Lo tienen? Del mismo capítulo, del mismo libro. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí que tú tienes un tronco en el tuyo. Tremendo, ¿eh? Mire, aquí dice, aquí nos invita a no estar mirando, y habla muy particular aquí, habla de no juzgar. Porque cuando dice no mires la paja, literalmente es de la basurita. Porque usted no va a andar por decir que para ver si tiene pajita. No. Una pajita yo se la saco rapidito, abra los ojos, listo. Afuera la pajita. Es que ese no es el detalle. La palabra, la pajita habla de no juzgar a tu hermano. Hay un llamado fuerte del Señor Jesús a que nosotros evitemos juzgar a nuestro hermano. Y yo debo examinar ese caminar mío. Y la palabra es clara. Quitas la pajita y tienes un tronco. Entonces yo debo entender algo. Que el error más grande nuestro, porque juzgar es determinar un juicio sin haberlo examinado correctamente. Bien, cualquiera de nosotros puede caer en pecado, pero solo usted y Dios sabe por qué cayó en pecado, más nadie. Mientras tanto, usted y yo tenemos solamente una responsabilidad: orar por mi hermano, pero no lo puedo condenar. El capítulo 18, versículo 10 de Mateo, 18:10, también aquí hay un llamado. Y este llamado en este texto bíblico que vamos a leer es un llamado a evitar el menosprecio hacia los demás. Dice el versículo 10, mirad, mira la expresión, mirad, o sea, examínalo, míralo, ten cuidado con lo que vas a hacer. En este caso lo relaciona a que no menospreciéis a uno de mis pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
De este texto parten algunos para decir que todos tenemos un angelito al lado. Y la Biblia no habla mucho de los ángeles porque tenemos un problema en el corazón todos nosotros, es que tenemos la tendencia a la idolatría. Si la Biblia hablara mucho de todo lo que hacen los ángeles, yo estoy casi convencido que todos nosotros tendríamos en la noche una velita para prender. Angelito, quita la velita para ti, ¿verdad? Porque si tenemos la tendencia a la idolatría. Pero el texto es claro, dice cuidado, porque el llamado aquí a examinar es mi actitud frente a una persona que recibe a Jesús y es nueva en la fe. Es una advertencia a examinar la manera en que hablo con Él, la manera en que le ayudo, la manera en que yo me comporto ante Él, porque el que se convierte debe ver en mí, que estoy más viejo en la fe, el camino correcto. Gracias a Dios, amén. Yo me sorprendo cuánta gente recién convertida llega a la iglesia y sabe toda la historia de la iglesia. Quién cayó, quién es esto, quién se fue, todo, hasta los nombres. Es más, hay veces que ni yo conozco los nombres, ellos lo saben. ¿Dónde estuvo el problema? Algún anciano, a ver cómo lo digo, algún anciano de días en el camino del Señor, pero niño en la fe porque no ha crecido, se puso a vomitarle los problemas de la iglesia. Ahora permítame decirle que esta iglesia no es perfecta, empezando por su pastor, por si usted piensa que soy perfecto, ¿verdad? Se lo puede preguntar a mi esposa, pero está aquí, está, levantó la mano enseguida, es cierto, ¿te la vio? Que quede claro. Nadie es perfecto, pero yo le doy un consejo: el día que encuentre una iglesia perfecta, no la vaya a dañar, quédese aquí mejor. Porque no hay iglesia perfecta. Es más, permítame decirle algo: seremos perfectos cuando estemos en su presencia. Antes no. Por eso Dios nos llama a nosotros a soportarnos los unos a los otros. Y yo he descubierto algo en estos días, viendo tanto programa en la iglesia, ¿verdad? Que tú me dijiste, que tú no me hablaste, que yo te ayudé, que yo tenía que barrer, yo barrí, tú no trapeaste, yo di, tú no diste, llegaste tarde, una de fricciones. Yo he llegado a una conclusión: la gente que se va y no se une a ninguna iglesia nunca crece en la fe. Usted la encuentra 10 años después y son los mismitos, de carácter duro, grosero, en nada ha cambiado. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo cambiamos aquí mientras nos chocamos. Usted sabe lo complicado que es soportar a la amiga. Dígame que cuán complicado es soportar al que está a su lado. Mírenlo, no le dé pena. ¿Sabe lo complicado que es soportar a mi hermano? Pero permítame decirle algo, okay, escuche lo que le digo. Es allí donde el Espíritu Santo forma el carácter de Cristo. No hay otro lugar, hermano, no hay otro lugar. Aun cuando usted cae en pecado, usted solo se puede restaurar unido al cuerpo. Mire que yo conozco personas que, bueno, se dejaron llevar por los amigos y se fueron a dar una visita, fueron un día de turismo por allá por Egipto, ¿verdad? Entonces dicen: pastor, cuando yo me restauro, yo vuelvo a la iglesia. Nunca volvieron. ¿Qué le parece que usted tiene un cáncer aquí, pero fuerte, pichón así grandote? Y usted dice: cuando me sane, voy al hospital. ¿Cuándo va usted al hospital? Cuando está enfermo. Y déjeme decirle, usted solo se sana unido al cuerpo de Cristo. Ahora, si usted enfrenta un problema con su hermano y le es difícil soportarlo, y él se sienta acá, usted se sienta allá. Y cuando él viene por aquí, usted se va para allá. Y cuando él pasa, usted sale. ¿Sí? Cuando usted enfrenta, usted se dice: yo mejor me voy a la iglesia. Permítame decirle algo. Como es parte de tu formación, a la iglesia que vayas vas a encontrar a otro igual o peor que el que está aquí. Porque el plan de Dios
es formar tu carácter en Cristo Jesús. Y ese carácter solo se forma unido al cuerpo de Cristo. Si no, nunca podrá ser útil en el reino de los cielos. Entonces, por eso dice, hay un llamado a examinarnos y a no juzgar a los demás, sino conservarnos unidos y a no menospreciar a los niños en la fe, sino ayudarles. Y sabes que muchos teólogos han examinado este texto y hay cierta línea como no de confusión, pero sino de muchas opiniones encontradas por lo que el texto dice. Él dice, porque sus ángeles están todos los días delante de mí. ¿Usted lo ha leído? Es lo que dice el texto. Sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Todo indica que usted y yo, aunque no se promueve, tiene ángeles responsables, ¿verdad? Y ellos ven al Señor. ¿Y para qué lo ven? Para darle cuenta. Oye, ya están criticando al pobre José solo porque es feo y los demás son guapos. Hay un José aquí, mire, perdónenme, como usted, ¿verdad? Hay un llamado a no mirar las apariencias de los demás y no juzgar. Vean lo que dice Marcos 12:14. Vamos un momentito al libro de Marcos. Marcos. Dice el texto, dice el versículo hablando de Jesús. Miren lo que dice Jesús, versículo 14, 12:14, ¿lo tiene? Miren lo que dice. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Observe, no miras qué cosa, la apariencia. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahora mire la advertencia de Pablo a los corintios en 2 de Corintios. Vaya conmigo a 2 de Corintios. Le dije que hoy vamos a usar mucho la Biblia. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Pablo aquí está hablando a los corintios que le están condenando a él. Y la iglesia de los corintios como que eran muy inclinados a las apariencias. De hecho, en una de las divisiones un grupo decía, yo soy de Apolo. Y Apolo era un predicador famoso de su época. Se considera que tenía una expresión muy linda y él atraía mucho por la predicación. Era un hombre muy versado. Y entonces la gente decía, yo me convertí con Apolo, porque le gustaba sentirse orgulloso. Antes la gente decía, no, yo me convertí con Gigi Ávila. Y mentira, se había convertido con Juan Palote. Pero era más orgulloso hablar de Gigi Ávila que del pobre Juan Palote. Gigi Ávila todo el mundo lo conocía. Juan Palote solo aquí lo conocen porque yo hablo de él. ¿Qué le parece? Entonces, esa iglesia tenía esa tendencia a la apariencia. Entonces otros decían, no, yo me convertí, soy de Pedro. ¿Quién era Pedro? El famoso, hermano, el famoso Pedro. Tremendo, el primer predicador. Y por último, algunos, igualito que los demás, decían, bueno, nosotros somos de Cristo. Pero eran tan orgullosos como los demás. Entonces, a esa iglesia Pablo tiene que referirse defendiéndose porque lo atacaron. Dice el versículo 10, 17, perdón, ¿lo tiene? Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Uy, el hombre tenía el indio arriba, lobo. Él decía, ustedes miran por apariencia. Y hermano, Dios nos invita a examinar la actitud de mirar a las personas. ¿Puede volver a mirar al que está a su lado? ¿Puede mirarlo? Mírelo, aunque sea una vez así. ¿Ya lo miró? Bueno, dos cosas importantes que usted tiene que arreglar. Primero, ese no es el diablo.
ni es su enemigo. No lo es. Pero ese que usted vio hace un momento, usted solamente vio su apariencia. Bien peinado, con una sonrisa de oreja a oreja. Algunos tienen sonrisas de 200, ¿verdad? De 100 a 100. 200. Bien formalitos. Quizás cuando usted le encontró, le dice, hermano, Dios lo bendiga. Dice, Dios le bendiga, hermano. Algunos tienen un timbre de voz y yo digo, Dios mío, estoy en el cielo. Y uno dice, Dios mío, tan pecador soy. Oye, hermano, pero usted le pisa el dedo gordo del pie. Y de esa boca salen, mire, serpientes, sapos y ranas. ¿Por qué? Porque es la apariencia. Y la Biblia dice, no juzgues por las apariencias. ¿Qué es el gran problema de la iglesia con los predicadores de hoy? Dice usted la escena tan triste, tan vergonzosa. Sube un cantante famoso a predicar y dice el pastor, y ahora con ustedes, un verdadero adorador. Yo invité a ese maleante pentecostal, perdóname, aquí. Y no quiso venir porque tenía que pagarle $4,000 por una noche. Tenía que darle un hotel 5 estrellas. Y además de eso, tenía que hacerle un tour por Bruselas. Porque es el siervo de Dios. Y tú me dices que ese payaso que no viene si no le doy 4,000 euros es un verdadero adorador. Perdóneme, hermanito. Perdóneme. Tengo una imagen muy linda aquí de esta iglesia. Hace muchos años atrás, yo lo digo con toda confianza porque así tuvimos muchos cantantes aquí en un programa con todas las iglesias. Y el primer día de apertura, la que abría la alabanza era una joven muy popular que se llama Yulisa. ¿Se acuerdan de Yulisa, la cantante? Bueno, pero yo me acuerdo de ella, de un detalle, que cuando ella entró exactamente por esa puerta, había unos cuantitos nada más, pero era la hora de iniciar. Y yo le dije, hermana, disculpe ¿por qué no esperamos un momentito? Me dice, no, pastor, no. Mire, lo importante no es cuántos hay, lo importante es que Dios está aquí. No se preocupe por la multitud, yo voy a ministrar porque el Señor está aquí. Y créanme lo que le digo, de todos los que ministraban en ese programa, era la única que cuando subía al altar y ministraba, mi espíritu era conmovido. Bajaba de ese altar, se tomaba fotos. Mire, no se tomó fotos con los perritos porque no entran los perritos aquí, ¿verdad? Si no, hasta con ellos se hubiera abrazado a viejo, a chiquillo, a niño, de todo. Y yo dije, esa es una mujer de Dios. Esa es una mujer de Dios. No mire, la Biblia me enseña a mí a examinar a las personas, pero no por la apariencia. Bueno, usted dirá, pastor, ¿cómo sé que este que está a mi lado, yo no le pido que lo vuelva a ver, ¿no? ¿Cómo sé que este que está a mi lado realmente es un cristiano? Sencillo, por los frutos del Espíritu Santo. Porque con el paso del tiempo usted dice, oye, yo pensé que este tenía una cara de pícaro, pero me equivoqué. En cambio aquel que tenía cara así como de palomita que no toca a nadie. Por los frutos los conoceréis. La iglesia debe ser conocida por los frutos. Es más, tengo un gran problema porque yo corrí en esa corriente. Permítame decirle que lo digo con confianza porque yo fui arrastrado por esa corriente. Siempre yo me reuní con los pastores de mi país, me reuní de pastores, y siempre escuché una frase que quiso marcar en mi vida como una forma de trabajo. Y es que se reunían y decían, oye, Dios nos está visitando. Y cuando uno pregunta, ¿pero por qué? Mira, en cada culto, viera qué visitación, mamá mía, dijo el italiano. Mira, la gente cae. La gente habla en lengua. Cuando cantamos, todos cantan. Cuando yo levanto la mano así, todo el mundo se cae. Y después soplo, y otros se voltean 20 sillas atrás, ruedan.
Entonces yo decía, Dios mío, Dios nos está... Y tuve siempre la idea que la visitación de Dios son esas experiencias. Hoy Dios nos está visitando. Entonces alguien llega aquí y dice, uy, qué vibración más fría, pastor. Yo predico y ni amén dicen. En la esquina por allá, que vino de monte adentro. ¡Amén! Y entonces todo el mundo lo vuelve a ver, ¿verdad? Que Dios mío, ¿qué fue eso? Pero permítame decirle, un culto donde la gente cae, un culto donde la gente rueda, no es visitación de Dios. Porque cuando Dios visita en forma especial un lugar, es para cumplir lo que está en su corazón. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? La salvación de los hombres. Yo sé cuando Dios visita un lugar en especial, porque uno puede predicar del infierno, de los diezmos, de los dones, no importa lo que usted predique, la gente se convierte. Porque el Espíritu de Dios viene en forma especial. Y la visitación de Dios, escúchenme, lo primero que produce es una presencia genuina de Dios. La presencia genuina de Dios, lo primero que produce en mí es que yo me vea a mí mismo. ¿Sí? Entonces usted entra en un lugar oscuro y todo el mundo está allí. Sí. Pero no lo conocía porque está medio oscuro. De repente, ¡flum!, encienden todas las luces. Hay buena luz. ¿Y qué es lo primero que hacen sobre todas las damas? ¿Qué es lo que uno se mira a sí mismo? Cuando la presencia de Dios desciende, lo primero que yo hago es que me examino a mí, porque la presencia de Dios transmite su santidad y su santidad redarguye del pecado. El cristiano no quiere pecar más, quiere consagrarse, y el inconverso quiere limpiarse de su pecado. La verdadera visitación de Dios, lo primero que produce es salvación y santidad. Aunque nadie se caiga aquí. Si alguien se quiere caer, yo lo empujo, no se preocupe por eso. Y no tengo ningún problema, ¿verdad? No mira por las apariencias. Ni miramos la presencia de Dios por lo que no es presencia de Dios. La presencia de Dios se mide porque cuando la presencia está, lo primero que hacemos es que nos humillamos, porque nos sentimos avergonzados de su gloria. Y comparada con mi vida, digo, Dios mío, cuán mal ando. La presencia de Dios produce en nosotros un verdadero deseo de buscar a Dios. Pero hay una segunda cosa que quiero compartirles a ustedes. Esa expresión, mirar, que es un llamado a examinar nuestros caminos para estos días. Yo lo que quiero enseñar, porque para estos días debo examinar bien lo que estoy haciendo, mirar dónde estoy, porque el Señor viene pronto. Creo que fue ayer que hablaba de eso con alguien y me dijo, pastor, pero para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? O sea, ¿cómo sé que el Señor viene? Porque Él puede extender este tiempo 1000 años más y Él no viene. Puede ser que sí. Es cierto, Dios podría extenderlo. Es más, yo tengo una conclusión de lo que veo a nivel mundial. Yo creo que lo que se dio hace 2 años en los países árabes, que se llamó la Primavera Árabe, que fue una revolución, una rebelión del pueblo árabe contra sus dictadores, y empezó con el país de Túnez, siguió con Egipto, siguió con el Líbano, está en Siria, y ahí empezó una revolución. La gente empezó a tumbar gobiernos y ahora hay una lucha inclusive entre los grupos musulmanes, se están matando. Acabo de escuchar la noticia donde un sector de los musulmanes sale de Siria y en cuestión de 2 semanas han conquistado literalmente la mitad de Irak
y la otra parte de Irak, Bagdad, donde está la capital, se están armando hasta los dientes para poder frenar el avance de este grupo. Esta guerra civil en Irak empezó apenas 2 semanas y es una locura lo que hay ahora mismo en ese país. Yo me pregunté, ¿por qué? ¿Qué ha provocado? ¿Por qué Dios permite esto? Permítame decirle que si no hubiera habido eso, hoy todos los países árabes estarían unidos. Y si todos estuvieran unidos, ya hubieran aplastado a Israel. Pero la división y las guerras los tiene divididos, y ninguna de las intenciones que ha existido de destruir a Israel por el momento se ha podido concretizar por la debilidad que hay entre ellos. Todo el proyecto de Irán para la bomba atómica y tratar de desaparecer Israel se ha visto estancada, porque alrededor de él no hay país que les apoye, porque todos están en guerra. Y déjeme decirle, desde la mirada de Dios, desde el concepto profético, lo único que Dios está haciendo es extender un tiempo de gracia, porque no te olvides que proféticamente lo primero que acontecerá cuando la iglesia sea levantada es que las naciones se volverán contra Israel. De ahí parte que se hable de la guerra de Armagedón, donde las naciones se reunirán ya desde el anticristo contra esta nación. Mire lo que está ocurriendo. Así que en medio de todo lo que está ocurriendo, la Biblia también nos hace un llamamiento a mirar y a examinar nuestros caminos y los que están en el camino, para no ser arrastrados por los falsos maestros y por los que hacen el mal. Mateo 16:6, ve un momentito este texto bíblico que nos llama la atención. Sí. (16:6) de Mateo. Leemos del versículo 5, 16:5 de Mateo. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Lo tienen? Mira el 6, mirad, o sea, examinen, consideren bien esto, le está diciendo: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos y saduceos? Eran los sacerdotes maestros de la ley de Moisés. Y él decía: cuidado con la levadura de ellos, porque la levadura bíblicamente simboliza el pecado que corrompe. Porque observe, en una masa de harina usted pone un poquito de levadura y se contamina todo. La Biblia compara el pecado así, cuando está en nosotros, nos contamina. Ahora, la falsa doctrina es como la levadura: cuando usted la transmite, contamina. A algunos no les preocupa mucho la falsa doctrina, tampoco a algunos no les preocupan las diferentes versiones de la Biblia. Tiene que preocuparse, porque hay versiones ahorita mismo de la Biblia creadas por el ecumenismo, y esas Biblias ecuménicas están quitando ciertas cosas y desvalorizando el poder de la palabra. Hay Biblias que ya no hablan del lago de fuego. Hay traducciones que ya no hablan del gemido y crujir de dientes que la Biblia presenta. ¿Por qué? Porque están tratando de desarrollar una Biblia donde todos los que lo leen se sienten en paz. ¡Ay, qué bonito! ¿Sí? Los budistas con un corazón limpio buscan a Dios. Los musulmanes también. El Papa Pancho también. Y nosotros los evangélicos también. ¡Qué bonito! Todos juntitos. Pues esa frasecita, todo romanticona, ¿verdad? Juntos, amándonos unos a otros. ¿Dónde está el marco bíblico? La Biblia dice claramente: ¿tiene al Hijo? Tiene la vida. ¿No tiene al Hijo? No tiene la vida. Y el que no se vio inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago del fuego. Eso está escrito.
No es que usted me diga que usted cree en Dios y aleluya y somos hermanitos. No. La Biblia me enseña a mí que el que entra al cielo es porque nació de nuevo. Y para nacer de nuevo, entiéndalo muy claramente, tienes que reconocer tu pecado, arrepentirte, que significa darle la espalda al pecado. Algunos le dan la vuelta entera y quedan en el mismo lugar. No. A Dios usted no lo engaña, papito. Dele la espalda al pecado, eso es arrepentimiento. Cuesta, duele. Uy, esa muchacha está guapa. Pero no, me quedo con la señora aquí, ya todo un poquito las pechas predilecciones. O puede ser el contrario, deja ese muchacho tan guapo con ese rulo que se jala de medio lado. Y ya mi esposito aquí como que ya se le cayó un poco el rulo, ¿verdad? Pero me he arrepentido. Y este es mi compañero o mi compañera. Y amo a Jesús. Eso es arrepentimiento. Cuando usted reconoce, se arrepienta y acepta a Jesús, lo recibe como su Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo, si lo hizo de corazón, viene a su ser interior y produce un milagro que nadie puede producir. Se llama el nuevo nacimiento. Y sin el nuevo nacimiento nadie va al cielo. ¿Cómo es que estamos diciendo que nos podemos orar juntos? Mire, el señor Pancho con el presidente de Israel y con el presidente de los palestinos se han puesto a orar por la paz. Yo le quiero hacer una pregunta a usted, si ¿cuántos conocen la palabra del Señor? ¿Cuál de los tres oró y Dios lo escuchó? Ninguno. Pero yo le aseguro que si de entre esos tres yo pongo a Ramiro, Dios escucha a Ramiro. Lo malo es que no lo quieren invitar. Porque la oración al cielo solo es escuchada cuando nace de un corazón arrepentido y que ha nacido de nuevo. Entonces yo tengo que entender que en este tiempo de tanta mezcla, Satanás ha estado metiendo conceptos equivocados para destruir a la iglesia. Apariencias. Era todo tan bonito que todo el mundo lloraba mientras cantaba. Pero después de que cantó, yo le dije, tengo solamente esto para decir, no, tú me das a mí tanto, si no, aquí hay problema. Y eso me ocurrió a mí aquí. Pero cuando ese individuo cantó, la gente lloraba. Pero cuando se bajó de allí, al tipo se le quitó toda la cara de piedad y me dijo, usted me da a mí lo que yo le dije. Yo se lo dije porque no quería pelear con nadie. Después volvió y se hospedó en el hotel. Aquí en este hotel se hospedó. Y el que lo trajo me dijo, oye, ahí está fulano de tal. Le digo, sí, por ahí le voy a dar el saludito. No. Que Dios nos guarde de los falsos profetas y de los falsos ministerios. Y la iglesia es la que tiene que examinarlo. Dice aquí, cuidado con la levadura, cuidado con la falsa doctrina. 24:4 de Mateo. Observe lo que dice 24:4. ¿Lo tiene? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 está después de Filipenses, y Filipenses está antes de Efesios. Y Efesios está antes de Gálatas, está después de Gálatas, ¿verdad? Colosenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tiene?
Mire lo que dice el texto. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que nadie te engañe, dice, por medio de filosofías. La filosofía está fundamentada en el razonamiento humano, porque en la filosofía, que al final todos quedan confundidos, pero la filosofía está muy relacionada al humanismo. Y el humanismo ha entrado a la iglesia. Le voy a decir qué es el humanismo. El humanismo tiene como fundamento principal el concepto que en el hombre está la respuesta a sus propios problemas. Ese es humanismo. El humanismo enseña que tenemos que lograr que cada hombre encuentre en sí mismo la respuesta a sus problemas. Y resulta que el hombre nunca la va a encontrar porque está en pecado. Por eso necesita a Cristo Jesús, que está afuera. Entonces el humanismo en la iglesia no va. Entonces esa misma línea de humanismo ha querido entrar en la iglesia con frases populares que hemos escuchado entre nosotros y en los libros. ¿Sí? Tú puedes ser vencedor, tú eres un conquistador, tú y yo no somos nada. Hay que recordar la escena del borracho en el laboratorio, ¿verdad? No somos nada. Y eso es la verdad. Si usted quiere tener victoria en el camino del Señor, tiene que decir, no soy nada. Y si algo va a ocurrir en mí, es porque Cristo está en mí. Es Él, es Él. Veía hace unos días un video para levantar, dice, el ministerio, y leía el texto, y el texto decía que dependiendo de mis capacidades y el desarrollo de mis talentos, de esa manera tendremos éxito e influenciaremos a los demás y nos impulsa. Entonces yo estoy pensando, cuando él está hablando así, en la región de mi país, donde en un lugar llamado, oiga, hasta el nombre es raro, Baitún, parece Betún, ¿verdad? Pero así se llama, Baitún. Allí teníamos un anexo cuando yo estaba allí, y para ir a Baitún y poder regresar tempranito para ir al instituto, yo me iba en un carro 4x4 con un montón de gente agarrada. Y para regresar a mi casa y tomar el bus para el instituto, yo tenía que salir a las 11 de la noche de allí y caminar 3 horas y media en medio del campo, cruzando potreros para llegar a mi casa. No había luz, no había agua. Nos alumbramos le decimos en mi país mechones, pero aquí esa frase como que por el francés tenemos problemas, ¿verdad? Pero decíamos mechones, pero eran antorchas. En mi país le llamamos mechones. Un palo allí con una lata llena de querosín, con un trapo, la media que ya no sirve la metíamos. ¡Claro! Una latita y le metíamos la media, la sacudíamos y la prendíamos. Y estaba ahí alumbrando. Oiga, yo no salía de hondo a humo hasta la muerte. Todas las casas estaban llenas de humo, porque será la luz de la noche, ¿sí o no? No sé si usted vivió allí, pero yo lo viví. Yo me preguntaba ayer que veía esa escena y yo me decía, ¿qué de ese pastor que está allí? Que quizás no es tan virtuoso, posiblemente llegó hasta tercer año de secundaria o solamente a la primaria, pero está allí predicando, evangelizando y ministrando a un pequeño grupo de 30, 40 personas. Pregunto, ¿hasta dónde realmente él tendrá, entre comillas, éxito en el ministerio? Porque eso se llama humanismo. Y en la iglesia y en el ministerio se ha querido introducir el humanismo. Queremos pensar que mientras más talento, mientras más capacidades, mayores cosas seremos. No somos nada. Si en usted hay un talento, póngase en la mano de Dios para que Dios lo use. Si tiene una capacidad, póngalo en las manos de Dios y dile: Señor, esto que tengo es tuyo, no es mío, úsame conforme a tu voluntad. Y crezca, bendiga a la iglesia, pero no se me infle como un pavo así o como un globo.
el tipo de la película, ¿verdad? Porque de repente aparece por allí un alfiler, el alfiler de Dios. Yo le tengo miedo al alfiler de Dios. Porque cuando nosotros nos orgullecemos y pensamos que la iglesia depende de nosotros, de repente Dios nos deja en vergüenza y la iglesia sigue creciendo. Usted puede tener un ministerio muy sólido en esta o en cualquier congregación, pero si usted es muy orgulloso, usted piensa que por usted está la obra levantada, Dios lo va a quitar. Lo va a quitar y descubrirá que cuando usted se quita, la iglesia va a crecer más todavía. Solamente para recordarle a usted y a mí que la obra del Señor es una obra del Espíritu Santo de Dios. Y que Dios trabaja, ciertamente, trabaja con talentos y capacidades. Pero lo primero que Dios hace es que los que tienen talentos y capacidades están humillados en su presencia. Porque mientras no estén humillados en su presencia, su talento y su capacidad no sirve en el reino de los cielos. No sirve. Entonces dice la Biblia, mirad, que nadie os engañe con filosofías o estas sutilezas. Miren bien, que nadie los engañe. Porque hay gente que viene para engañar. He orado a Dios. Entiendo que ningún pastor tiene el derecho, y termino con este pensamiento, ningún pastor tiene el derecho a maldecir a nadie. Porque Dios no nos llamó para proclamar maldición, sino para bendecir. Y cuando alguien le hace algo malo a usted, aunque usted hable en lengua y sea lleno del Espíritu Santo, y usted todos los días ve a ángeles subir y bajar del cielo, y tenga sueños y visiones, todas esas cosas, ¿verdad? No importa. Dios a usted no le da el derecho ni a mí a maldecir a nadie. Y cuando un hombre de Dios, no importa su función en la iglesia, maldice, es un ignorante. Así de sencillo. Y cuando alguien maldice, como no está en el marco bíblico del Nuevo Testamento esa acción, él mismo se destruye. Porque Dios no respalda necedades. Pero yo entiendo que lo que sí puedo pedirle a Dios es que confunda la senda de los que se levantan contra la iglesia. No puedo pedir que los destruyan, porque Dios no quiere destruirlos, Dios los quiere salvar. No puedo decirle a Dios, mátalos, porque Dios no los quiere matar, les quiere dar vida en abundancia, aún al impío, aún al malo. Pero lo que sí puedo pedirle a Dios con la autoridad que Él me ha dado es que confunda la senda, el plan de las tinieblas contra nosotros, que sea confundida y que no prospere, para que su iglesia cumpla el plan de Dios. Y yo he orado con los líderes y pastores y con los miembros de esta iglesia, que los que tienen falsa doctrina y tienen un espíritu de error, que no lleguen a entrar a esta iglesia, y que si lleguen para arrepentirse de sus pecados y para cambiar de actitud. Porque es el llamado que el Señor nos da a examinar nuestro camino y ver en principio cuál es la falsa doctrina para guardarnos del pecado. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está examinando su vida? ¿Está examinando su senda? ¿Está examinando su caminar con Dios? ¿Está poniendo atención a las palabras que usa hacia los demás para no juzgar, para no codiciar, para no sentirte superior a nadie, sino que tú puedas decir, si algo soy en esta tierra, es por tu gracia y por tu misericordia, no por otra cosa? Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Que el Señor esté aquí. La pregunta es, ¿estamos examinando? ¿Estamos analizando nuestro caminar con Dios? Estamos diciéndole al Señor, indícame el camino, no me permitas perderme. Dame a mí un espíritu recto para examinar mi senda, para no cometer
cometer el error de juzgar a mi hermano, para no sentirme superior a nadie, poder permanecer en tu camino. Cierra tus ojos y digámosle al Señor: muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame, dígalo al Señor, tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti yo esperando, en ti espérame, cada día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. En ti, Señor. La música toca suavemente y hay peticiones para orar, pero hay un llamado primeramente a cada persona que en esta tarde nos visita o ya nos visita por algún tiempo, pero dice: yo nunca he tomado una decisión por Jesús. Hoy le quiero entregar mi vida al Señor. Quiero arrepentirme de mis pecados. Necesito que Él venga a mi